Estamos en línea telefónica con el doctor Héctor Herrera para que también nos dé su punto de vista en esta situación de coyuntura y preguntarle, ¿no? Si este proceso de la vacancia en el Congreso de la República, luego la asunción de mando de parte del presidente, del presidente del Congreso, es, digamos, inconstitucional o está amparado en la Constitución. Muy buenos días, doctor Héctor Herrera. Siempre es un gusto conversar con usted. Por favor, ¿cuál es su punto de vista, desde el punto de vista legal, evidentemente, si la vacancia fue constitucional o no? Muy buenos días a ustedes, agradeciéndole la gentileza. Y mire, me sorprende de sobremanera como algunos, entre comillas, grandes constitucionalistas en Lima, que los han hecho pasear por todos los medios de comunicación, que yo como abogado nunca he leído un libro de tratado constitucional de ellos, y recién me he enterado que son abogados constitucionalistas cuando los han llevado por todo medio de comunicación. Pero si nos ponemos a pensar, durante todos estos largos años de la Constitución, nadie dijo que esta incapacidad moral por la cual ha sido sacado Vizcarra, nadie dijo que eso era ilegal, absolutamente nadie. Inclusive acordémonos que a Alberto Oquén y a Fujimori le aplicaron esta norma y nadie dijo absolutamente nada. Pedro Pablo Kuczynski también estaba en la picota por esta misma causal y él tuvo que renunciar, y Vizcarra no dijo nada, absolutamente nada, ni se quejó de nada, pese a que él fue el que complotó en contra del que lo llevó como vicepresidente. Ahora, la norma constitucional dice pues claramente que cuando una persona que ejerce el mayor mando en el Perú, como es un presidente, tiene una incapacidad moral permanente, es motivo de vacancia. Y le voy a poner un ejemplo para que nos entienda la población. A ver, un presidente que supongamos lo encuentren un día violando a una niña de 2 años, 3 años o 4 años de edad, violándola, y es inmediatamente capturado en ese momento. De acuerdo a la Constitución, ese acto no significa que él pueda ser denunciado y destituido de la presidencia de la República, porque la ley no lo dice, lo blinda en ese momento. Pero nosotros nos ponemos a pensar, un presidente que viola a una criatura de 2 años o 3 años de edad, ¿es una persona que debería gobernarnos? Creo que no. Y para que nos entienda otras personas, a ver, ¿qué pasaría si el presidente se mete con otra mujer y su esposa lo encuentra con la otra mujer y el presidente la mata a puntapiés a su mujer, a su esposa, de la madre de sus hijos? Ese acto no significa que él sea retirado del cargo porque sea denunciado penalmente, no, la ley no lo dice, pero sí encaja en lo que es el tipo de una persona con incapacidad moral. ¿Por qué? Porque no podríamos permitir pues que una persona, un feminicida, nos gobierne, o un violador de niños nos gobierne. Esa es una incapacidad moral. Entonces, se han seguido todos los cánones y es constitucionalmente legal que Vizcarra esté fuera del gobierno. Correcto, entonces es constitucionalmente porque, como usted hace referencia en las grandes cadenas nacionales, ayer lo que se ha mostrado de que este proceso que está establecido en la Constitución, dicen que es inconstitucional, de que es un presidente de facto, en realidad está en la misma Constitución. Cuando es vacado el presidente, quien asume es el presidente del Congreso. No, lo dice la ley que quien asumen son los vicepresidentes, pero al no haber vicepresidentes ahora... Mercedes Arauz ha renunciado. Claro, entonces la ley dice que quien asume es el que estaba ejerciendo el cargo de presidente del Congreso. Pero fíjese usted, mire, yo quiero saber ahora, estas grandes cadenas de televisión que dicen que es un gobierno de facto, y he escuchado a los constitucionalistas, grandes constitucionalistas entre comillas, que han dicho que el pueblo tiene el derecho a la insurgencia porque la ley lo dice. Fíjese usted, nos vamos a poner en esa situación. Y adicionalmente, permítame, y adicionalmente a este punto que usted hace el comentario, añadir que algunos líderes, el caso del señor Julio Guzmán, la señora Verónica Mendoza, están asusando a la población a salir a las calles. Entonces esto, más allá de generar una situación democrática, está generando convulsión social. Sí, pero mire, dicen
que cuál es el fundamento, por qué deben de salir a las calles, porque si uno debe salir a las calles a protestar, tiene el derecho, sí, pero ¿cuál es el fundamento? Dicen ellos, porque se trata de un golpe de Estado y que nadie le debe obediencia a un gobierno de facto y que se llama la insurgencia. Lo ha dicho también Forsyth, pero fíjese, a ver, nos vamos a poner en la camiseta de ellos. Muy bien, señores, ojalá que ellos sigan manteniendo esa misma verbología, porque si es cierto que sería un presidente de facto, entonces este presidente de facto y este golpe de Estado no podía llevar adelante las elecciones. Por lo tanto, quiero ver a Verónica Mendoza, quiero ver al Moradito, quiero ver a George Forsyth, que se retiren pues y que no candidateen, porque estaría llevando adelante un gobierno de facto. Quiero ver a los grandes medios de comunicación que dijeron eso, quiero verlos que no reciban propaganda del Estado, porque sería un gobierno usurpador. Ese es el quid del asunto, pues es la manzana del pastel, como dicen, ¿no? O la cereza del pastel. Pero si ellos fuesen consecuentes con su posición de que es un gobierno de facto, entonces no deberían recibir una sola propaganda ni un solo sol de un gobierno de facto. Es así de simple, ¿no es cierto? Entonces, acá las cosas son bastante claras. Mire, yo no estoy aplaudiendo a Merino, yo no soy de Acción Popular. Las cosas estamos hablando bajo el punto de vista legal. Correcto. O sea, Vizcarra ha cargado en su mochila todo para que lo vaquen. Sí, señor, porque es un inmoral y es un corrupto permanente. Sí, señor. Y eso hay que quedarlo bastante claro. Ahora, que esos famosos líderes, entre comillas, de partidos políticos, que quieran subirse al carro, o quisieron subirse al carro, diciendo que es un gobierno de facto, dígame, señorita periodista, ¿usted lo ha visto alguno de estos grandes personajes o líderes de la política en las marchas en primera fila, agarrando las piedras que sí asusan a otras personas? No, ¿no es cierto? Nosotros que sí hemos salido, por ejemplo, en protestas en el Valle de Tambo, hemos dado la cara y hemos estado adelante, pero estos personajes van a un medio de televisión para que los pongan en pantalla y hablar cada sandez legal. Yo me pregunto, ¿y estas personas que hablan de esa manera son las que pretenden gobernarnos? O sea, ahora nos dicen, ¿no? Yo no apoyo a Vizcarra, sino la gobernabilidad. Y yo me pregunto, y cuando cayó Pedro Pablo Kuczynski decían lo mismo, y no es cierto que ellos también avalaron para que Vizcarra en el primer periodo de vacancia, ellos lo avalaron a él para que continúe. No es cierto que se complotaron muchos de estos grandes líderes para llevarlo a Vizcarra a la presidencia de la República y tirarlo abajo a Pedro Pablo Kuczynski. Eso sí era un complot, se complotaron entre ellos. Lo que pasa es que ahora, como usted también lo ha mencionado, acá yo veo así las cosas, están peleándose por la torta. Los medios de comunicación, los líderes supuestamente de los partidos políticos, como también el señor Vizcarra con su gente, están peleándose por la torta. Ahora yo dejo una pregunta en el aire nada más. Usted se pone a pensar cómo reaccionará ahora Miriam Morales o Karen Roca cuando ya no van a tener al padrino que les ponía a los abogados, ya no van a tener el padrino que tenía a la fiscalía bajo sus pies. Saldrá toda la verdad. Claro, esas señoras ahora van a tener que soltar la lengüita y decir toda la verdad para no irse a la cárcel junto con Vizcarra. Porque mire, yo no le deseo ningún mal a nadie, pero Vizcarra, con todo lo que ha hecho, está ya con sus maletas listas para irse al penal que lo designe el INPE. Bien, finalmente, Arequipa, ayer salieron algunos jóvenes a algunas manifestaciones, que es un legítimo derecho a la protesta y se respeta, ¿no? En un país democrático, pero más allá de llegar a situaciones extremas de vandalismo, evidentemente hay gente infiltrada, gente que está generando todo este caos, y como hace referencia también hay pues como si estarían quitándoles la mamadera a los medios de comunicación de cadena nacionales, porque han recibido millones por publicidad del Estado, y evidentemente algunos candidatos que iban a ser financiados por Martín Vizcarra. Sí, y mire, fíjese, si hay gente que puede salir a protestar porque no está de acuerdo con la política que pueda llevar el señor Merino, yo también digo, yo los respeto, pueden salir a protestar, es su derecho.
pero que no se ponga como fundamento que es un golpe de Estado o que hay que ir a la insurgencia popular, porque eso les han metido en la cabeza medios de comunicación que lo que estaban solamente buscando es proteger sus apetitos personales. Y si usted ve las imágenes que nos han pasado algunos otros medios de comunicación, en Lima no pasan más de 300 personas en esa gran marcha y en esa gran movilización que todo el día los canales han repetido, sí, pues sí. Todo el día, imagínese usted, todo el día, y entonces a la gente del pueblo le meten, sí, este es un golpe de Estado. Sí, muy bien. Si fuese un golpe de Estado, entonces también Vizcarra entró por un golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero no es un golpe de Estado, lo dice la Constitución Política del Estado. Y es por eso que también cayó, como lo repito, Alberto Kenia Fujimori, también cayó Pedro Pablo Kuczynski. Y le aseguro que pasarán 2, 3, 4, 5 días, y cuando se den cuenta estos medios mermeleros, que ya no les queda más que agachar la cabeza, se irán nuevamente a los pies del nuevo gobernante para que también le suelte la propaganda, porque si no van a morir de inanición. ¿O estoy mintiendo, señorita periodista? Bien, es correcto lo que dice. Lamentablemente, pues la torta publicitaria se queda en Lima, en 4 o 5 grupos de poder, que también son las propias familias más millonarias del Perú, que han sido beneficiarias con el 80% de Reactiva Perú. A ellos sí se les ha dado pues en grandes proporciones el tema de Reactiva Perú, y menos del 30% así distribuido en pequeñas y microempresas en esto denominado Reactiva Perú, que más que Reactiva Perú ha sido reactiva a los grandes y no a los pequeños. Tiene usted toda la razón, y fíjese, no sé si usted ha escuchado los audios que han difundido ayer en la noche, la señora gran periodista Ríos de RPP. Patricia del Ríos. Ella misma denuncia a Vizcarra, ¿no? Hace evidencia. Sí, dice, es un ladrón, yo sé que es un ladrón, es un sinvergüenza. Pero ¿por qué no lo dice eso en el medio de comunicación, no? O sea, ella sabe muy bien que es un ladrón, pero como el medio de comunicación le da para comer, entonces sale al medio de comunicación y lo defiende a Vizcarra. Y el señor Carvalho había sido también asesor de un gran funcionario de Vizcarra. Y también la otra señorita de América Televisión, que sale los domingos a hacer su programa, creo que Sol Carreño, había sido su enamorado. ¿Quién había sido? Bueno, pues el ex ministro ¿cómo se llama esto? Ministro... ¿Economía? De Economía, el ex ministro de Economía, que también lo pasean por todos los medios de comunicación, ¿no? Bueno, son cosas que debemos de ver con mucha tranquilidad, con seriedad, y sobre todo nuestro país no está para que nos mientan y nos engañen que es un golpe de Estado. Eso no es así. Y voy a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional, porque fíjese usted, le avaló el golpe que dio el señor Vizcarra, ¿no es cierto?, al cerrar el Congreso, lo avaló. ¿Y por qué? Porque no podía enfrentarse al populismo. Hoy día que las cosas ya están consumadas, a ver si se atreven a decir que Vizcarra tiene que regresar nuevamente a Palacio de Gobierno. Sería una porque conclusión. Todo fue mal hecho. No lo van a hacer porque el Tribunal Constitucional también baila al son que le toca. De la música, por supuesto, al son de la música. Bien, finalmente, para terminar, hoy ya estamos miércoles 11 de noviembre, estamos prácticamente en un proceso electoral de cara al 11 de abril del próximo año. Ayer Merino, en la juramentación como presidente de la República, advirtió que va a cumplir, va a respetar el cronograma electoral, que va a dejar el cargo el 28 de julio del 2021 y que la prioridad será la salud y el tema de la pandemia, obviamente, y el tema de la reactivación económica. Entonces se está convocando, ¿no?, para poder hacer un gabinete de ancha base y elegir a los ministros que tienen que ya tomar o asumir las carteras para poder, en este gobierno transitorio, evidentemente de transición, tienen que afrontar lo que estamos viviendo los peruanos. Sí, mire, en realidad pues Vizcarra nos metió el susto de que si lo sacaban ya y querían que no haya elecciones, que si lo sacaban nos vamos a morir porque la pandemia va a crecer más. De lo que él nos ha hecho, no lo creo. Que la economía se caía al suelo más de lo que él ha hecho caer, no lo creo.
que ya no viene la vacuna. ¿Qué vacuna si todavía no hay vacuna en el mundo? Sí, pues no hay vacuna. Nos ha manejado al susto, ¿no? Pero, mire, yo también soy bastante claro. Yo no estoy diciendo, yo soy que aplaudo a Merino y su gabinete. No, porque yo pienso que es más de lo mismo. Ya vamos a ver que ya lo convocó también el señor Antero Flores Arauz. Y se acuerda usted que cuando le preguntaron, señor, ¿y qué usted opina de las consultas que se llevan al pueblo? ¿Qué dijo Antero Flores Arauz? Que tienen que consultar a las llamas y a los auquénidos. O sea, nos trata de llamas y auquénidos, ¿no? O sea, sigue la misma casta gobernándonos, o es que Antero Flores Arauz no ha estado en anteriores gobiernos, no ha estado en el PPC, no ha sido premier de varios gobiernos. Entonces, el pueblo tiene que tomar conciencia que ya debemos madurar y pensar en que tiene que venir un cambio de gente buena del pueblo y no reciclándose los mismos viejos de siempre. Bien, finalmente ya para terminar, de cara al Bicentenario es bastante triste que un peruano lamentablemente se sienta defraudado, ¿no? Engañado, porque fíjese, si nos remitimos a los años 90 con Alberto Fujimori, luego Alan García, ¿no? Después viene Alejandro Toledo con su marcha Los Cuatro Suyos, Ollanta Humala, ¿no? Con la hoja de ruta, pero Pablo Kuczynski y ahora Vizcarra. Prácticamente se han pasado 30 años de nuestra historia con presidentes corruptos que están con procesos judiciales, otro se ha suicidado, el otro está con prisión preventiva y ahora que, bueno, Vizcarra entrará en proceso de investigación, que seguramente también ya la Fiscalía determinará. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Urge el cambio de constitución. ¿Qué debemos hacer para echar ya de raíz la corrupción enquistada en nuestro país de cara al bicentenario? Bueno, mire, en primer lugar, con toda humildad les recomendaría ver si pueden dar una ojeada a ese libro, Historia de la Corrupción en el Perú. Y ahí se van a dar cuenta que no es tan solo desde el señor Fujimori, es mucho más atrás. Y no nos vengan, ahí lean ese libro y van a darse cuenta también que el señor, muy limpio de todo, Belaúnde, no lo fue así. Fue también un corrupto más. Acuérdense del caso Sanitas, acuérdense del Pío Vesta y acuérdense de todo lo que hizo Belaúnde Terry. Entonces lean ese libro y se darán cuenta que la corrupción ha sido un mal que nos está comiendo. Ahora, no podemos desterrar al 100% la corrupción, no, porque en el mundo, desde que el humano es humano, siempre algunos tienden hacia metidos a la corrupción. Entonces, lo que debe hacer una sociedad es tender a que la corrupción sea mínima, que haya lo mínimo de corrupción. ¿Está usted de acuerdo con la pena de muerte? En las grandes potencias existe, Estados Unidos, China y otros. Bueno, mire, es un largo camino por recorrer, porque usted sabe, tendríamos que retirarnos también del Pacto de San José. Y en donde también fue el que nos libró al final de todas las atrocidades que hizo el gobierno de Fujimori. Pero fíjese, la pena de muerte, penalmente estoy hablando ya como abogado, no es la solución en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia y la doctrina penal nos dice que lo que se tiene que hacer es tener una sociedad en donde haya revalorización de los valores. Entonces, con una educación hacia un pueblo y con una revalorización de esos valores, la propia gente deja de ir hacia lo que es la corrupción. Pero si acá estamos en una sociedad en donde el de más alto nivel roba, el de mediano y el de bajo le roban, destrozan el país, entonces todo el mundo dice, si todos roban, nadie roba. Entonces yo creo que si leemos la doctrina penal, nos dice claramente que la pena de muerte no es la solución, sino comenzar desde abajo para que nuestros niños, así como nuestros hijos nos enseñan, no tires, papá, el papel a la calle. Esa juventud tiene que revalorizarse, como también nosotros los mayores, entender que tenemos que cambiar de actitud, porque nuestro país no puede seguir en lo mismo. Bien. Yo le agradezco. Muchas gracias. Mil perdones porque sí, no, a usted más bien por el tiempo. Muchas gracias, doctor. Tengo que entrar a mi juicio, usted sabe, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días al doctor Héctor Herrera, gracias por estos minutos importantes, escuchar un punto de vista legal, ¿no?